En el vídeo de hoy vamos a hablar de un fondo que ha suscitado muchísimo interés por parte de los inversores y que está en el top de búsquedas dentro de Finec. Hablamos de un fondo de renta fija y que invierte a muy largo plazo. Y se trata del fondo Vanguard a 20 años Euro Treasury, un fondo de renta fija a muy largo plazo dentro de la zona euro. Una de las razones por las que este fondo ha sido muy visitado es el fuerte castigo acumulado de más del 50% desde el 2022. Sí, 50%, no es un error, en un fondo de renta fija, para que veáis el riesgo que se puede correr en este tipo de mercados y según en qué segmento de la renta fija. Así que, un recordatorio, la renta fija no es fija y su rendimiento depende de muchos factores que veremos en el vídeo de hoy. Lo primero es entender en qué invierte este fondo y cuál es su cartera, para entender la composición y hacia dónde puede ir según se mueva el mercado. Una de las primeras cosas que tienes que saber es que se trata de un fondo indexado que replica al mercado de renta fija a 20 años en Europa, concretamente el índice de Bloomberg que cubre esta región. ¿Y qué hace este índice de referencia? Básicamente este índice está diseñado para replicar el índice de renta fija a largo plazo cumpliendo los siguientes requisitos. El primero, que sean bonos del Estado en euros. El segundo, que sean bonos con vencimientos mayores a 20 años. Y el tercero, que tenga una calificación crediticia de AA o superior. Con estas características se crea un índice que luego replica este fondo de inversión, así que más o menos a largo plazo deberían rendir exactamente lo mismo quitando las comisiones. ¿Y cuál es la cartera actual de este fondo? La cartera se compone por 47 bonos con una rentabilidad promedio del 3% y una duración, un concepto clave que explicaremos después, de 20 años. Como podemos ver en la imagen, la calidad crediticia está toda por encima de AA, ya que estamos ante unos bonos gubernamentales de la Unión Europea y cumple uno de los criterios de este fondo de inversión. Concretamente aquí puedes ver el posicionamiento actual de la cartera en los diferentes países de la Unión Europea. Destaca un peso alto en Francia y Alemania que entre los dos suman casi el 60% del peso del índice. Y ahora creo que es importante explicar un concepto clave, que es la duración y su impacto en la rentabilidad, un elemento fundamental y es probablemente el motivo por lo que muchos inversores están buscando actualmente este fondo en Finec. Como resumen rápido, la duración es un ratio, un indicador financiero de los fondos o de los bonos que nos dice el impacto de los cambios de los tipos de interés en el bono. ¿Esto por qué sucede? Porque si cambian los tipos de interés, suben o bajan, el valor de nuestros bonos, de nuestra cartera de bonos, cambiará. Imagínate que tienes un bono a 5 años que renta el 4%. Si los tipos de interés cambian y ahora puedes conseguir ese bono en vez de al 5%, al 6% o al 4%, el valor de ese mismo bono, del mismo país, etcétera, cambiará, porque en el mercado podrás encontrar lo mismo a diferentes precios. Así que la medida de la duración nos dice el impacto de este cambio en los tipos de interés, tanto al alza como a la baja, que tendrá en el valor de nuestro bono o de nuestra cartera actual. De hecho, hay una fórmula que básicamente es multiplicar la duración de la cartera por el cambio en los tipos de interés. Y esa formulita te da de forma aproximada, que ya te digo que tiene muchísimos matices, cuál será el rendimiento o pérdida que tendrá tu bono en función de un cambio al alza o a la baja en los tipos de interés. Insisto, esto no es tan matemático como parece y luego, como veremos en los gráficos de rentabilidad, varía por muchos más factores. Pero es una referencia muy importante que puedes usar para saber qué impacto puede tener a largo plazo en tu cartera o en este caso en tu fondo. Por tanto, esta fórmula nos dirá que en la actualidad, si los tipos en Europa bajan un 1%, se puede aproximar que este fondo ganará obtener una rentabilidad del 20% vía duración. Esto tiene muchísimos matices, ya te lo adelanto, y que no es tan lineal como parece. Y por tanto creo que la mejor forma de verlo es la evolución de este propio fondo a largo plazo para ver este impacto y que no es tan lineal. En la siguiente imagen podemos ver el rendimiento a 5 años de este producto y que refleja a la perfección el efecto negativo de la duración. Como puedes ver, los tipos subieron, lo que hizo que el valor de los bonos en cartera cayera de forma drástica, causando una caída de máximos a mínimos superior al 50%. Y aquí está precisamente la tesis de inversión de mucha gente detrás de este producto: apostar por el movimiento contrario. ¿Qué pasará con este fondo si en vez de que los tipos suban, que los tipos bajen? Y aquí quiero volver otra vez sobre la fórmula de la duración, porque muchos de vosotros estaréis haciendo los números, seguro, en vuestra casa de si bajan los tipos de interés un 1,5, ganaré tanto invirtiendo en este producto. Y quiero decirnos que no es tan lineal. De hecho, podemos comparar la evolución de los cambios en los tipos de interés en Europa, como vemos en la siguiente imagen, con la evolución del producto. Y podemos ver que evidentemente hay una relación inversa, pero que en muchos momentos hay ciertos picos y ciertos cambios que no se pueden explicar únicamente por
cambios en los tipos de interés, porque no los ha habido. Y esto es un factor muy importante porque a largo plazo el valor de este fondo dependerá en gran medida de los cambios en los tipos de interés, pero sobre todo en el corto plazo estos cambios no van a ser tan directos ni tan palpables. De hecho, en este periodo de un año el fondo tiene una volatilidad del 17%, más que muchos fondos de renta variable agresiva, y una máxima caída desde el principio de año hasta mediados de más del 10%. Así que, en definitiva, la tesis de inversión detrás de este producto es básicamente apostar por el movimiento contrario al que vimos en el 2022 y apostar por una fuerte revalorización de las carteras tras los mínimos registrados y las ansiadas bajadas de tipos de interés. Y esto es algo que aplica a todos los fondos con elevadas duraciones, que este no es el único, y habrá muchos que estaréis valorando otras opciones como el TLT americano o otros fondos o ETFs que también tengan altas duraciones. En definitiva, estamos ante un producto bastante fácil de entender. Básicamente invertimos en renta fija de gobiernos europeos de alta calificación ya más de 20 años. Aquí lo complicado es entender bien los riesgos y qué va a impactar a nuestra rentabilidad o a las pérdidas que podamos soportar a corto plazo. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poco mejor este producto y sobre todo los elementos que impactan en su rentabilidad, tanto por los riesgos a corto plazo como los posibles beneficios de un ciclo de bajadas de tipos en él.